En cambio, cuando sobrecargamos lo que es DAX, la actualización va a ser rápida, pero luego operar dentro de Power BI Desktop se va a hacer más lento. Esas son las principales. Por eso digo que tiene que ser un modelo equilibrado, ¿no? Donde pongamos un poco de las transformaciones en M, un poco en DAX, para no saturar ninguno de los dos entornos. Y bueno, DAX es un conjunto de funciones que utilizamos los analistas para elaborar cálculos y medidas, para armar los indicadores. Las columnas calculadas, tablas y medidas se aplican en tiempo real. Esto quiere decir que nosotros cuando hacemos columnas, hacemos medidas, todo el tiempo Power BI está calculando ese dato en tiempo real y lo que consume memoria. Y ese lenguaje que se utiliza posterior a la carga. Recuerden que el orden es origen de datos, eh, un Excel, eso va a Power Query, el lenguaje M hace transformaciones, depura el Excel o la tabla, y la tabla luego va al entorno de Power BI de escritorio, y nosotros en Power BI de escritorio podemos hacer más cálculos. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda? No, no, está bien. Bueno, convenciones del lenguaje DAX. Eh, Vamos a ir cerrando y abriendo un Power BI y haciendo cada uno de los ejemplos. Eh, pero bueno, primero veamos esto que es importante. Nosotros cuando generamos una columna, una medida, una tabla, nos va a aparecer como una barra de fórmulas muy parecido a Excel, donde a la izquierda del símbolo igual voy a poner el nombre de lo que estoy creando, ya sea una medida, una columna o una tabla, y a la derecha la función. ¿Bien? Y sin más preámbulo, vamos a abrir un tablero de Power BI. Yo para la clase de hoy me traje todas las bases del sistema con el que trabajamos nosotros. ¿Bien? Una base de obras, una base de pagos de esas obras, la cantidad de viviendas que tienen esas obras y las entregas de viviendas. ¿Bien? Hay una cantidad de obras con sus respectivos municipios, con la modalidad de contratación, si se licitó o fue un subsidio, un convenio. eh, bueno, el expediente, datos del expediente, el estado de la obra. Bien. Por otro lado están los pagos de esas obras. Bien. Está la ley de obra y cada uno de los pagos con la descripción de cada uno de ellos. Bien. Así que sin más preámbulo, vamos a abrir un tablero de Power BI y vamos a empezar a practicar. Vamos a la opción de informe en blanco, ya que vamos a empezar un tablero de cero. ¿Y cuál es el primer paso para poder empezar con un tablero? Mm. Cargar los datos. Agregar datos Bien, al informe, sí. así que vamos a cargar las cuatro bases, ¿bien? En este caso, seguimos trabajando en Excel, vamos a la opción libro de Excel, voy a buscar cada uno de los archivos, voy a cargar primero la base de obras, voy a directamente cargarla, voy a cargar el libro de Excel, la base de pagos. Acuérdense que cada vez que abrimos un Excel van a aparecer todas las pestañas que queremos cargar, que podemos cargar.
y vamos a seleccionar la que queremos, y luego hacemos clic en cargar. Voy a empezar a renombrar en la solapa datos haciendo doble clic para saber de qué trata cada cosa, porque si no, no vamos a saber de qué habla la tabla. Esta es la primera que cargué, se llama obras. Esta es la segunda que cargué, se llama pagos. Recuerden que por defecto lo que hace Power BI carga, le pone el nombre de la pestaña que estamos cargando de Excel. Entonces, si el Excel se llama hoja, la pestaña del Excel se llama hoja, le va a poner el nombre hoja. ¿Bien? Y si no hacemos un correcto nombramiento de las pestañas, después se puede hacer un lío. ¿Bien? Y vamos a cargar la cantidad de viviendas. Sí, como consejo es tratar de ponerle bien el nombre identificando la base, ¿no? Como para después cuando tengan que limpiar los datos y eso, poder Exactamente. identificar bien, porque si estás trabajando con dos bases no pasa nada, pero después vas complejizando y no sé, nosotros nos pasan algunos tableros que le ponen base SIDU 1, base SIDU completa, base SIDU final, y como que decís cuál tengo que sacar. Exactamente. Eh, Vamos a cargar la cantidad de viviendas, bien. Acá hay una vista preliminar. Estas son las entregas, en realidad. Nombre malo es Excel, mil disculpas. Estoy viendo que son las entregas. Vamos a la opción cargar. Doble clic. Entregas de viviendas. Y ahora vamos a inicio libro de Excel. Vamos a cargar la última, que es entregas, que al revés, estas son las cantidades. Error humano, disculpen. Elijo, acá está la cantidad de viviendas, que por lo que pueden ver, no solamente hay cantidad de viviendas, sino que también están los metros lineales de infraestructura y demás. Así que luego podríamos hacer una limpieza de estos datos si solamente queremos la cantidad de viviendas. Vamos a hacer un repaso un poquito de Power Query. Pero vamos a seleccionarlo, vamos a cargarlo. Y esto fue todo rápido porque necesitamos la información y ya debe ser la tercera vez que estamos trabajando juntos. Pero básicamente es subir Excel. Y a esta hoja, doble clic, le voy a poner cantidad de viviendas. ¿Alguna consulta hasta aquí? No, no, Venimos No, está bien. bien. no, no, Entiendo. perfecto. Bien. Bueno, nosotros, por defecto nos lleva a la vista de informe, donde nosotros empezamos a hacer los gráficos, ¿bien? En el vista de tabla vamos a poder ver todos los set de datos, cantidad de vivienda, entregas de vivienda, obras, pagos. Y en vista de modelo podemos ver las distintas bases. Siendo que muchas veces Power BI decide por nosotros cómo conectar la información. ¿Bien? Fíjense que acá decidió conectar la base de obras con la cantidad de viviendas por el ID de la obra, decidió conectar los pagos con la base de obras por el ID de la obra. Esto lo decidió automáticamente porque las columnas se llaman iguales y porque encontró coincidencias, diciendo, ah, ok, perfecto. Los ID que se escriben en esta tabla se escriben muy parecidos a lo de esta. Entonces, Power BI por defecto tiene la opción de generar las relaciones solas. En este caso, todas las relaciones son correctas. La única que me faltaría sumar es la base de entrega de vivienda que no la conectó de forma automática. ¿Bien? ¿Ustedes qué piensan? ¿La dejamos sola o la unimos al modelo?
Y deberías unirla al modelo, ¿no? Porque es Bien, justamente el proceso perfecto. final, la entrega. Exactamente. ¿A qué base la unirían? A obras. A ver A si. obras. Sí. Bueno, perfecto. ¿Y cómo podemos saber por qué parámetro unir la base? No, ¿no tenés el ID A de ver, obra ahí? Sí. Ah, es, tengo la ID de obra, ¿no? Y Entiendo que la acá, ID de obra es transversal a todas, ¿no? Para poder vincularlas. claro, exactamente. Ok. Eh, Fíjense que a partir de la ID de obra, yo puedo saber en la base de vivienda unido por obra cuántas viviendas tiene esa obra. A Ujú. partir de la ID de obra, vinculado por la ID de obra con los pagos, puedo saber los pagos que tuvo esa obra. Sí. Y exactamente igual con la entrega de viviendas con el ID de obra. Lo que pasa es que acá no tengo la columna ID de obra. Hay otra columna que se llama ID que habría que verificar que verse de lo mismo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la vista de tabla, vamos a obras, vemos que la obra, eh, vamos a la columna ID de obra, vemos que tiene esta nomenclatura, donde dice combe, un guión, un número, un guión y otro número, y vamos a la entrega de viviendas y vemos el ID SIDU, pareciera que es bastante parecido, ¿no? Sí, es eso. Por lo cual, Mm, podríamos conectarlas por ahí. ¿Recuerdan mm. cómo hacemos para conectar las bases? Seleccionas el ID de obra y Las transportas arrastras. con el mouse Bien, hasta ahí a SIDU, la. ¿no? Hasta donde. Sí, sí, eso que no me acordaba mucho. Bien. Ahí dijo, bueno, estás haciendo una nueva relación, donde conectas la base de obra, la base de entrega de vivienda por el ID de obra, ¿bien? Y la relación es de uno a varios. Porque como esta es una base de obras, el ID de obra no está duplicado, pero sí está duplicado en la entrega de viviendas. ¿Por qué se le ocurre que esta relación de realidad la hace automática? ¿Bien? Analiza si hay duplicados en la variable y te dice, ok, va a ser una relación de uno a varios. ¿Se imagina por qué puede haber valores duplicados de ID en esta tabla? porque corresponden varios pagos Ujú. o no. Varias entregas. Varias entregas. Claro, claro, vos por ejemplo tenés una obra que tiene 20 viviendas, se hace una Claro, entrega en el 2022 de 10 y en el 2023 las otras 10. claro, ¿Bien? exacto. Entonces, bueno, en su trabajo te debe la tener mucho más clara, pero es importante entender un poco la naturaleza del ámbito de la regla de juego para saber cómo tienen que ser las relaciones. Pero en este caso estamos bien, de uno a varios, guardamos. em, Perfecto. Y ahora sí vamos a empezar a ver funciones, ¿bien? Fíjense en que tanto estando en vista de modelo, donde gestionamos las bases, como estando en vista de tabla, como estando en vista de informe, si ustedes van a modelado, van a ver que pueden hacer todas estas funciones DAX, quien dice cálculos, donde está la medida, la columna y la nueva tabla, ¿bien? Que son las tres cosas que nombré hoy al principio. Ya sea desde la vista de informe, como de la vista de tabla, que están acá, nueva columna, herramientas de tablas, están las nuevas tablas. Básicamente nos vamos a encontrar todo el tiempo con estos objetos que los podemos cliquear desde cualquier lado. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una primera prueba, ¿bien? Nosotros si hacemos clic en nueva columna, lo que va a hacer es generar una nueva columna en en la tabla que estemos parados, ¿bien? Como nosotros estamos aquí en entrega de viviendas, yo al hacer nueva columna, fíjense que se me genera una columna en blanco a la derecha. ¿Bien? Que es esta que figura acá. Siempre se va a ubicar a la derecha y no la vamos a poder reordenar. Eh, no, Power BI no tiene esa facilidad de decir, bueno, corremos la columna del lugar. Las columnas se pueden reordenar desde Power Query, pero las de DAX siempre por consecuencia se van a ir generando a la derecha. ¿Bien? Volviendo al Power BI, dijimos que la convención y el formato para hacer un cálculo DAX, ya sea columna, medida o tabla,
es poner primero el nombre de la columna, después el símbolo igual y después la operación. Fíjense que acá, yo por ejemplo quiero sumar todas las entregas, ¿bien? Entonces, voy a poner antes del símbolo igual, nombre de la columna, suma de entregas, y luego del símbolo igual voy a poner sum, que es una operación. Fíjense que hay todo un catálogo de funciones, están todas en inglés. Voy a hacer una pequeña pausa para mostrarles que en el aula virtual, se ve que me deslogueó en el aula virtual. En la clase 3 hay un glosario de funciones, que son las funciones que vamos a ver hoy. Estas las deberíamos mover a la clase 4, que es lo que estuvo viendo Viviana. Pero bueno, aquí ustedes van a poder descargar un detalle de todas las funciones. Funciones de promedio, funciones para contar filas, funciones para hacer conteo distintivo. Así que sepan que tiene este machete. Sino funciones de texto. Hoy vamos a ver un par de estas. Depende del trabajo que quieran hacer y el objetivo del informe. Van a usar algunas, van a usar todas, no van a usar ninguna. Bien, la variedad de los trabajos hace que se use una u otra herramienta. Bien. Y si no, Sí, si te iba a ustedes decir van, que está en Microsoft, está el catálogo de funciones, que ahora si quieren les dejo el exactamente, link en el chat. Ahí exactamente. está más amplio, están todas, pueden buscar por tipo, todo. Microsoft Funciones. Ahí. Exactamente. Iba ahí también. Ah, sí. Porque bueno, Referencia de funciones. ese catálogo de funciones que está en el aula virtual, por ahí está, creo que está más reducido. Por ahí no están todas, están las que más se usan. Ok, Pero acá tienen exactamente. para Pero explorar todo lo que quieran. exactamente, en este link, Learn Microsoft, está el catálogo oficial de las funciones DAX de Microsoft. Bien. Así que acá van a tener para leer, investigar y jugar un montón. Eh, yo les diría que quizás arranquen primero con el Word, porque bueno, va a estar más resumido, va a ser lo más sencillo. Nos tenemos que acordar de moverla a la clase 4 porque en la clase 3. Y luego este link que les pasa por el chat, Sofi, también lo pueden ver, ¿bien? Porque es el catálogo oficial de las funciones DAX y explica qué es cada cosa, ¿bien? Entonces yo, por ejemplo, quiero saber para qué hace la función zoom, ¿no? Tocar zoom, y me dice, eh, valor devuelto, un número decimal, comentarios. Si quieres filtrar los valores que se van a sumar, puedo usar la función sumx. Ejemplo, contenido relacionado. Y bueno, y tiene una explicación más detallada. Bien, sintaxis. Bueno, entonces el link está abajo. Voy a cerrar un par de cosas porque hay que trabajar con pocas cosas abiertas. Y ahora sí, eh, les comento un par de ventajas y de cuestiones que pueden usar a la hora de escribir fórmulas. Cuando ustedes hacen clic en nueva columna, se va a generar el esqueleto de esa columna que todavía no está definida. Se va a poner por default el nombre columna. Nosotros antes del símbolo igual vamos a poner el nombre que le queremos asignar a esa columna y luego del símbolo igual vamos a empezar a escribir. Nosotros si empezamos a tipear una letra, va a salir el catálogo de todas las funciones que arrancan con esa letra. ¿Bien? Tenemos sample axis with local min max, second, select columns, un montón de funciones que deberíamos estar toda la eternidad y toda la vida como para poder aprenderlas todas. Es como en Excel. Eh, son infinitas. En este caso, vamos a buscar la función zoom. Fíjense que cuando yo voy escribiendo y hago clic,
automáticamente se coloca la fórmula y se abren los paréntesis, porque bueno, cada fórmula necesita dentro una serie de argumentos. ¿Bien? Otra forma es, voy a borrar, escribo SU, voy bajando con la flechita para abajo y para arriba y aprieto Enter. Así es como lo uso yo. Bueno. Luego, cuando la seleccionamos, lo que va a, a decir en inglés es, va a mostrar entre paréntesis la cantidad de atributos que hay que sumar. ¿Bien? En este caso, solamente se quiere un argumento. Dice, bueno, vas a sumar. ¿Qué quieres sumar? Bueno, quiero sumar la cantidad de entregas, ¿no? Es esta que se llama meta. Fíjense que también, a medida que yo voy escribiendo, por ejemplo, escribo la palabra meta y me aparece la columna meta. Escribo la palabra entrega y me aparece la tabla que tiene la palabra entrega y todas las columnas que tiene ahí. ¿Bien? Lo mejor siempre es tipear y que el programador asistido te dé para elegir y luego hacer clic. Porque si lo tipeamos a mano es bastante complicado. Hay que poner el nombre de la tabla primero entre comillas, luego poner entre columnas el nombre de la variable y le podemos cerrar. Así que siempre lo recomendable es buscar la variable y hacer clic. Y cerramos paréntesis y hacemos clic en Enter. Fíjense que acá lo que hizo es generar una columna nueva, ¿ven? Hasta acá, ¿alguna consulta? Bien, te iba a consultar eso, si el cálculo lo hacía en solo una celda, no, estoy viendo que, claro, ¿es el mismo No, resultado? No. Ay, le voy a dar zoom. sí, 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 4.184. exactamente. Bien, bien. En este caso, este tipo de medida no hay que hacerlo como columna. O sea, este tipo de cálculo no habría que hacerlo como columna, habría que hacerlo como medida. Porque lo que está haciendo es sumar todas las metas que trae esta base. Y replicando el mismo dato en cada lugar. ¿Bien? Ahora vamos a ver la opción medida. Diferencias con el Excel. Si yo estoy en un Excel, ¿bien? Voy a ver un Excel. Y pongo, no sé, ingreso, gasto, no sé, sobrecargo, yo qué sé. Estoy inventando, ¿no? Voy a poner números al azar. Oh, sí, voy a poner acá, beneficio. Si yo estoy en un Excel, ¿bien? Yo puedo tranquilamente en esta celda poner igual y hacer una formulita donde esto le resto esto, y a esta hacer otra fórmula distinta. No sé, escribiendo cualquier cosa. Como especificar para cada línea un cálculo distinto. Fíjense que acá hay una fórmula que resta esto con esto, y esta fórmula hace otra cosa. Nosotros en Power BI no vamos a poder hacer eso. El cálculo que especificamos para la columna se va a hacer igual para todos los registros de la tabla. ¿Me expliqué? Sí, sí, ¿Se entendió la diferencia? Sí, 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 sí. sí. Bien, para que lo tengan en cuenta. Ahora, yo, por ejemplo, querría decir, ok, esta entrega, ¿cuánto porcentaje ocupa de la totalidad de entregas? ¿No? Puedo hacer una nueva columna, ¿bien? Y poner porcentaje sobre entrega totales. ¿Y cómo podríamos calcular la cantidad cuánto representa estas 7 sobre los 4.784? ¿Cómo se imagina? ¿Cómo lo harían en Excel? Meta sobre suma de entrega. Entonces escribimos meta, ¿bien? Acá nos aparece la variable. Sobre, dividido, es el símbolo. Las operaciones matemáticas es más, menos, por, dividido, Claro, como parecido a Excel.
Y luego suma entregas, ¿no? Una entrega. Hacemos clic, enter. Claro. ¿Qué más le falta? ¿Qué le cambiarían? El formato. Que el formato El y formato. tal vez los A decimales. ver, Sí, ¿y los a dónde lo decimales, cambian? sí. ¿Y a dónde lo cambian? Al En formato. formato, allá arriba, en formato, Claro. genera ahí Claro, un porcentaje. mira que es bastante intuitivo, ¿viste? Sí, Acá Ahí. está. Entonces, ahí está, perfecto. es- esta entrega, sí, después nosotros acá podemos ir jugando con los decimales que queremos mostrar, ¿no? Ujú. De la columna. Ustedes cada vez que se posicionan en una columna, les va a decir acá arriba dije, uy, ¿qué formato tiene? Esta columna de acá dice fecha de entrega. ¿En qué formato está? Ah, No, que está en texto me formato parece. número. O número, En sí. ¿Qué haría? número, entonces lo ¿Qué- tenés que cambiar ahí. Bien, buscamos acá y ponemos fecha. ¿Bien? Fecha. ¿Le gusta cómo está escrito fecha así? No, es muy largo. Más acortado Vamos porque ahí vamos a le tendrías que formato, sacar el día. Sí. Ahí Eso. tienes otras vamos a opciones. formato, Claro. vamos a formato y ponemos Puede ser eso. Ah, short date. ¿Bien? ahí Ahí quedó mejor. tiene más color, ahí tiene más color, Sí, ¿no? Claro. no, sí, sí, queda mejor. Bien. Bueno, entonces, ahí vimos cómo hacer, Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Además, por después vamos a supuesto. volver al campo fecha. Supongamos que vos Sí, querés decirle, o sea, que no te muestre el día y el mes, querés agrupar por años, ¿la podés desagregar a la fecha? por supuesto. Ah, ok, ok. Eh, ya No, para vamos saber. Está vamos bien, a, creo perfecto. que fechas también están en, vamos una por una, pero vamos a llegar a eso, Sí, ¿eh? sí, sí, gracias. Venimos bien, venimos bien. Bien. Eh, entonces, acá lo que acabamos de hacer es una columna, ¿bien? Vimos cómo hacer una columna como suma. Si quisiéramos hacer un promedio, ¿cómo haríamos? A ver, quisiéramos hacer un promedio de cuántas entregas por lo general se entregan en promedio. ¿Cómo lo Sí, no sé haríamos? si está Y en ahí tiene que usar la inglés, función promedio. coverage, Bien, Creamos promedio. una nueva columna. en una nueva columna. Llamamos Y acá promedio. ponemos el nombre promedio Ujú. de entregas, ¿no? Sí. Igual, ¿y cómo es promedio en inglés? A ver, Eh, las eh, maté. Average. uy, sí, Average, Ya lo average. había average. dicho Ok. Melina. Sí. No las Ah, mataste. bien. Ah, average. La buscamos y ¿qué vamos a promediar? Eh, Acá me... cantidad de, no me acuerdo. Ay, la cantidad de bienes. La cantidad de viviendas Sí, no me entregadas, acuerdo. ¿no? Las entregas, La Sí, las entrega. ¿no? entregas. Así que en promedio, cada vez que se hace una entrega, se entregan 22 viviendas. ¿Bien? Y ahí Ahora les también le podemos cambiar el pregunto, formato. Claro. sí, podemos ponerle número entero si queremos, Número acá, entero, sí. y la va a redondear Ahí está. para A donde 20. dé el decimal más cercano, pareciera. Porque nunca había hecho eso de pasarle de decimal al número entero. Bien, entonces, yo les pregunto, ¿tiene sentido calcular en 183 filas el mismo número? No, no sé. No, preferiría una Bien, medida, ¿no? Resumido, porque te está repitiendo los exactamente, una datos. medida resumida. Exactamente. Nosotros, si agregamos columnas, que muchas veces es necesario agregar columnas, ¿bien? Porque tenemos que hacer una cuenta separada por cada línea, ¿no? Por ejemplo, si quiero saber cuántos días pasaron desde esta entrega, cuánto pasaron de esta entrega, cuánto pasaron de esta entrega, y como cada registro tiene una cantidad de días distintos y se puede llegar a usar para algo, tiene sentido hacerlo como columna. Ay, sí. Pero cuando es una medida, cuando es un cálculo agrupado, y fíjense que acá tenemos 183 filas. Imagínate si tuviéramos 25 millones de entregas. Claro. Por cada columna que hacemos está haciendo 25 millones de cálculos, pobrecito. ¿Bien? En este caso no se va a trabar, va a andar bien, pero es una buena práctica diferenciar cuándo conviene sumar y cuándo conviene Esa es la medida. hacer el cálculo como columna, ¿bien? Cuándo conviene hacer una medida o hacer una columna.
¿Me expliqué, no? Sí, sí. Entonces, fíjense que si yo voy a la opción eh, herramienta de tablas, nueva medida, muy parecido a cuando escribimos una columna, ¿no? La Sí. única diferencia es que no se generó ninguna columna. Yo acá voy a ponerle de nombre promedio, medida, símbolo igual, y vamos a usar de vuelta la función average, vamos a poner otra vez la misma. Y apreté Enter, ¿no? ¿Se Sí. generó algo acá en el C de datos? Sí, promedio medida ahí se apareció. Exactamente. No se generó como columna, como atributo de la tabla. Este promedio medida podría haber estado, si yo hago clic acá, puedo poner que esté en la base pagos, y fíjense que se movió a la base de pagos, Ah, acá, perfecto. pero en realidad no pertenece a ninguna tabla, ¿bien? Es una medida que se hace en el aire, que no se puede ver, que es intangible, salvo que la empecemos a usar en objeto visual, ¿bien? Bien, claro. Sí. Bueno, ¿qué pueden notar de esto? No sé si lo vieron con Juaco, decime Sofi, ¿vieron el tema de los símbolos de los formatos? Eh, No, no, ¿No? No pero recuerdo. bueno, ahí si lo suma. nombró fue muy Cadena por arriba. sumatoria. Sí. Claro. Bien. Cuando ustedes ven las variables dentro de datos, van a ver que hay una serie de símbolos, ¿bien? Si está el símbolo sumatoria, quiere decir que es una variable numérica y que cada vez que la querramos usar en algún gráfico va a tender a sumarlas, ¿bien? Si no tiene ningún símbolo es porque es un texto, ¿bien? Cuando tiene un calendario es una fecha, ¿bien? Y cuando aparece este símbolo ya más complicado, que parece una tabla, una columna y un símbolo de sumatoria, quiere decir que es una columna calculada en DAX. ¿Me expliqué? Sí, sí, El sí. símbolo de acá hace referencia con la columna calculada. Y cuando tiene una calculadorita chiquitita, Ujú. así de las viejas, Es la es una medida. medida. ¿Bien? Fíjense en que si ahora vamos a la lista de informe y usamos, por ejemplo, el objeto visual, pinchamos sobre el lienzo en blanco, ¿bien? Vamos a visualizaciones. Buscamos el objeto de la tarjeta, que de la tarjeta es un objeto clave, porque son los números amarillistas de los diarios, de los informes. Eh, Hacemos Ujú. clic y nosotros buscamos la medida acá en datos, tipiendo la medida promedio, y la arrojamos dentro de, ya sea o arriba del objeto o acá en campos, acá vamos a ver el Claro. promedio. Genial. ¿Bien? Bien. ¿Se entendió la diferencia entre medidas y columnas entonces? Sí, sí, Sí. sí, Bárbaro. Bueno, símbolo de contenido entonces, ¿te parece? Parece. sí. Yo no me quiero demorar mucho con todos los ejemplos, pero créanme que estas son funciones numéricas, ya hicimos el ejemplo de la suma y del promedio, pero si hacemos una columna nueva, ¿se llega a ver ahí lo que dice acá? Promedio Y sí, ventas. promedio de venta. Sí. Recuerden si no que tienen el zoom arriba, Ujú. Ah, pero pero se Ahí ve. agrandé, sí, ahí sí, Igual agrandé. se veía, Jerez, se veía. Tranqui. Ok. sí. Acá el nombre me parece que está mal, pero debería llamarse mínimo de ventas. Acá estuvo mal el Ah, diseñador de Power BI, de PowerPoint. Muy bien Power BI, pero le puso PowerPoint todo lo promedio. llevamos a Sí. marzo. Pero bueno, hacemos una columna nueva, le ponemos el nombre apropiado, igual mínimo de monto, por ejemplo, o de metas. Lo que va a traer es el monto mínimo que encuentra en toda la tabla. ¿Bien? Ujú. Ahora, vamos a ir a la sección funciones de texto. ¿Qué les parece? Bien, sí. Bueno, fíjense, y vamos a hacer un poquitito de analogías. O sea, hoy
voy a ir un poquito a Power Query para que vean que también se pueden calcular cosas en Power Query, ¿bien? Y como les dije, lo más apropiado es un balance entre lo que calculamos acá en DAX y lo que calculamos en Query, para que ninguno de los dos entornos trabaje mucho. Es como cuando uno divide trabajo en su lugar de trabajo. ¿Viste? Y dice, bueno, Ujú. vos laburás tanto y tratás de no explotar a nadie. Bueno, Sí. lo mismo. Dividir. Entonces, vamos a ir a la base de obras, ¿bien? Supongamos que me piden que el nombre de la obra sea primero el municipio y después la localidad, ¿bien? Tiene como tener esa nomenclatura. Yo acá tengo el municipio y después tengo la localidad. ¿Cómo lo resolverían? ¿Como una columna o como una medida? Como una columna. Y sí, porque cada obra tiene Sí, un... porque cada uno Es tiene, sí. distinto, claro. Acá sí. No, no corresponde sumarizar, digamos, ¿no? Como el No, promedio de no, no todo. lo podría hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a crear una nueva columna. Estando parados en obras, ¿no? Sí, sí. Bien. Vamos a poner nombre, nombre de obra, municipio, localidad. ¿Bien? Bien. Símbolo igual. ¿Cómo concatenamos en Excel? O Con sea, la función concatenar, claro, bueno, concatenar. y, Acá de ser en y yo inglés, acá ¿no? Concatenate. concatenate. Y Sí. acá lo que me está diciendo, me dice, bueno, poneme el texto, ¿qué quiere concatenar? ¿Bien? Igual, claro. Entonces, ¿qué elijo primero? Municipio. El nombre del Me municipio. dice, Mm. escribo un municipio, me sale el asistidor, Ujú. hago clic. No traten de escribir el nombre completo porque te van a agarrar una especie de... Es complicadísimo. Hay que usar sí o sí el asistidor porque si no tardamos un montón. Mm. Luego, ¿qué me está diciendo acá arriba? Que ¿Cómo? pongas el texto 2, que sea la localidad. ¿Pongo el texto 2 directamente? Una coma No, tenés que primero. hacer una coma. Bien, exactamente. Fíjense que dentro de Un espacio. te dice como el formato, ¿no? Ok, Ujú. el primer Claro. argumento va a ser el texto uno, después una coma y después el segundo argumento, ¿bien? Y acá en inglés dice, joins two text strings into one text string. Dice, une dos textos, dos cadenas de textos en una sola. Dice, ¿no? Mm. Sí. Eh, y ahí buscamos localidad, ¿no? Sí. Lo seleccionamos y cerramos. Paréntesis. Cerramos. ¿Qué me pueden decir acá? Ay, del Creo que espacio, quedan falta. pegados Sí, hay el que nombre poner de un la localidad Hor- del espacio. partido. Sí. horrible, ¿no? Horrible, hay que poner un espacio entre Hor- un texto y el otro. Pero, pero la función esta no me deja poner más de dos textos. ¿Qué hacemos? No, pero no le podés poner un espacio o un guión, algo que lo ¿No separe. puedes poner comillas como en Nos- Excel y Las espacio? comillas, como en Excel, comilla, sí, obvio, tenemos espacio, que poner comilla. comillas, Claro. espacio, vamos a hacer así, pero la función esta no me deja poner más de dos. O sea, yo me la podría rebuscar y decir, ok, primero concateno el municipio con un espacio y después concateno lo otro. O sea, Ah, Ah, pero es un chino. No está sí. bueno usar tanto concatenar. Entonces, hay un par de operadores lógicos que da bueno que sepan. Si yo voy a borrar todo bien, el símbolo I sirve también para. Para tengo el teclado en inglés. Ahí está. El símbolo I de ampersand sirve mm. también como para decir unime, como concatenar. Entonces, si yo pongo ampersand, comillas, espacio, comillas, ampersand, localidades, Ahora sí. Ahí va. Mm. es más práctico, ¿no? Fíjense que a veces tarda en cargar, voy un poquito con el scroll y vuelve. Ahí quedó mejor. Incluso le podríamos haber Claro. puesto, no sé, un guión. Bien, Ujú. espacio, guión, espacio. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Bárbaro. quedó mejor. Ujú. Entonces, si hicimos una columna y estuvimos trabajando y fuimos, hicimos un par de, vinimos acá, pinchamos sobre, no sé, el gráfico de barras, pusimos la variable municipio, ponele,
La buscamos municipio, la arrojamos. Estamos trabajando, ponemos la cantidad de metas, de entregas. Y después dijimos, che, al final el nombre ese que estaba trabajando, lo quiero todo en mayúscula, ¿no? ¿Qué harían ustedes en Excel? Y claro, Muy bien. utilizar la función de texto en mayúsculas, ¿no? Bien. Y puedo volver a la vista de tabla, bien. Y si pincho sobre la columna, yo poner que cerré el tablero lo abrí en 5 días o en un año. Puedo seguir editando la misma columna, bien. Fíjense Sí. que yo volví, la pinché y acá está arriba para editar. Acá en el instructivo que estamos trabajando, fíjense que está el machete de upper, de mayúscula, en la función Ajá. upper. Perfecto. Bien. Yo podría o hacer una nueva columna que haga upper de esto, o a esta columna, al principio, decir, bueno, quiero que busco upper, ¿no? La Sí. selecciono, quiero que esto me lo convierta en mayúscula. ¿Alguna consulta hasta acá? No, no, está bien. ¿Venimos Bien. bien? Venimos bien. Sí. Bien. No sé, hay un montonazo de funciones. Y Está la si yo quiero función y concatenar texto y número, también no hay problema. y pero ese ¿Crees que concatenar solamente dos textos te puede concatenar esa función? no? Si querés, hacemos el ejemplo, hacemos una nueva columna y concatenamos, no sé, el nombre de la obra con el avance físico, por ejemplo, que es un número decimal, a ver qué pasa. Sí, Claro, viste que yo tengo que hacer una clave con cuatro, dos numéricos y dos textos. sí. Ahí está. Bien, Eso me va a ayudar. probamos, Sí, nueva columna. Yo, cuando tengo unas preguntas si se puede o no, lo hago y me fijo. bien. Y muchas veces, sinceramente, no me acuerdo. Y es cuestión de Que en repasar. realidad Mm, te concatena el contenido de las columnas, no importa qué tipo de, digamos, de contenido sea, ¿no? ¿Qué tipo de datos? Exactamente, sí. ¿Qué tipo de datos? Vamos a Exacto. poner, por ejemplo, esta nueva columna, nombre, guión, avance. ¿Bien? bien, Igual. Concatenate y ponemos el nombre de la obra, descripción, con el avance. Puse la coma, ¿no? Para separar, sí, sí, sí. la elijo, cierro paréntesis. ¿Hubo problema? No, pero son No. dos columnas las que pusiste. Y si le agregas dos Claro. columnas más, ¿funciona? No, porque concatenate me deja solamente dos. Tenés que Ah, armarlo es- con el símbolo del I en inglés, ¿viste? Tipo ah, ujú, película norteamericana. sí, Pero bueno, perfecto. También las voy a nombrar nomás, pero no vamos a hacer mucho hincapié porque nos queda bastante contenido. Pero tampoco tanto. De última volvemos. Si quisiéramos extraer solamente el texto de la izquierda, los primeros 3 caracteres, los últimos 3 caracteres, como la función izquierda y derecha en Excel, también se puede hacer, ¿bien? Si se quiere Claro, extraer como un texto que está en el un medio, texto. también se puede hacer, ¿no? Por ahí para lo que Con su... decía hoy Viviana, perdón, Germán, sí. extraer para extraer solo el año de una fecha que tiene formato de día, mes y fecha, ¿no? Sí, ahora vamos a ir justo a la parte de fechas, ¿bien? Buenísimo. Vamos a ver Vale, esto. Por lo general con las fechas se usan otras operaciones, que son la función today, year, month, ¿bien? No recuerdo bien qué pasa si usas función izquierda en una fecha. La probamos. Ah, va a ser Pero por el formato de si está en, como si estuviera en inglés o en castellano el formato de fecha. sí, sí, Claro. ahí lo chequeamos. Vamos primero a la entrega de vivienda, ¿bien? Esta base. Yo, por ejemplo, si esta es una fecha y quiero colocar el año que se hizo esa entrega, ¿cómo lo tendría que resolver? ¿Como columna o como medida? Como columna. como columna. Muy bien, muy bien. Nueva columna.
y la vamos a llamar año, ¿bien? ¿Y qué función usarían en Excel? Es muy similar a Excel, o sea, van a empezar a ver muchas cuestiones muy similares, lo cual lo hace bastante intuitivo, gracias a Dios, para el que tiene la experiencia en Excel. Yo en Excel, si yo estoy acá, ¿no? Y tengo la fecha 1/12 del 2022, sí, hago igual, año o día. Ah, no tengo en inglés al Excel, disculpen. Sí. Busco acá y coloco. ¿Bien? Acá lo mismo. Pongo year, me pregunta, ok, devuelve el año de alguna fecha. ¿Qué fecha quieres poner? Quiero poner unidad. Queremos convertir esto. ¿Qué va a pasar? No, creo que te va a dar error, parece, ¿no? Porque no No, reconoce que pero Vamos ahí a sea no te va a dar fecha. error eso, sí. Claro. Ujú. damos enter y vemos qué pasa. Dale. Sí, te va a dar error. Ujú. El nombre de Ahora año se usa en la claro. columna. Ok, arrancó por otro lado. Ah, Fíjense que existe, ya Ya te está existe. diciendo que ah, claro, ok. ya existe Entonces me el- dice, ¿cómo vamos a hacer una columna y la vas a llamar igual que otra? Vos me quedás confundido. Entonces ponemos año, cálculo, ¿no? Me salió el tiro por la culata. Quería mostrar algo y salió otra cosa. Supongamos que esta columna de año no está, ¿no? Porque como que tenemos que calcular. Ahora sí, aprieto enter. ¿Qué dice? Error. Tan, tan, no puede tan. convertir, Claro, unidad en tipo claro, de texto. ese texto en Claro, multitud. Sí. de fecha. Bien, está tratando el Ujú. texto convertirlo en fecha para calcular el año y te dice, no, o sea, acá dice unidad. ¿Cómo le voy a ponerte un año a la palabra unidad? ¿Viste? Entonces, ¿vos, Sofi, lo tenés en inglés o en español a Power BI? No, yo no recuerdo cómo lo Em, tengo. ¿Sabés que no sé? Lo tendría que Me abrir parece, y fijarme. me parece que siempre está en inglés, ¿no? No, creo que algunos lo Ujú. tienen en español, pero eso me parece que lo tengo en inglés. Bueno, Ahora voy a abrirlo mientras y me fijo. mm, sí, yo sé que las fórmulas siempre son en inglés, pero a veces los textos de error y demás, a veces te lo devuelven en español. Creo. Creo que en las tres compus que Creo que hay tengo me gente lo que se devuelven. lo devuelven en español, pero no sé si es mi caso, por ejemplo. Bueno, ¿qué deberíamos hacer acá entonces con la fórmula? Elegir la columna fecha de entrega. Muy bien, vamos a buscarla. Borramos el contenido y entre paréntesis Sí. buscamos fecha de entrega, hacemos enter, voy más lento. Escribimos mira, se me fue ahí está, fecha de entrega, la seleccionamos, enter. Y ahí trajo el Bien, año. Sí. vamos a ver un par de cosas más, ¿bien? Yo estoy en la base de pagos, ¿bien? Fíjense en que hay cosas que están canceladas, es decir, pagos que nunca se van a pagar, pagos que están pagados, que tienen fecha. ¿Qué deberíamos hacer con estas dos columnas? Para empezar, Ah, si dice cambiarlo la de palabra formato. fecha. Se lo cambiamos, ¿bien? Pues si no, Sí. no me va a servir el ejemplo. Se lo cambio acá, después le pongo el formato short day, Ujú. hago lo mismo con la otra, ¿bien? Bueno, pagado, ¿qué quiere decir? Que se generó la orden de pago y se pagó. Y en cambio, lo que acá, fíjense que acá yo estoy filtrando, esto discúlpenme, fue muy rápido, discúlpenme. Vieron que en Power Query nosotros cuando filtramos le decimos, ok, este dato borrámelo, porque no lo quiero, porque estamos haciendo depuración. Sí. Acá, en Power BI de escritorio, cuando nosotros filtramos no es que eliminamos la información, es solamente Mm. que lo estamos filtrando como para ver la data como si fuera en un Excel, ¿no? Ok, filtro, veo un poco esto, filtro, pero no es que estamos haciendo un proceso de limpieza. ¿Me expliqué la diferencia? Claro, sería Sí, reversible, sí. digamos. Vos lo de filtrar lo podés volver a ver y en Power Query en realidad no. Sí, Algo sí, así. es reversible, Ah, bien. porque podés volver y eliminar el paso, El pero paso. todo lo que Ah, bien, filtremos en bien. Power Query, todo lo que filtremos en Power Query, después va a venir filtrado para acá y va a desaparecer el dato. Claro.
Bien. porque es la instancia previa. Entonces vamos a filtrar acá de vengado para ver qué es esto. Fíjense que esto tiene fecha de imputación, pero nunca se pagó. Tiene 72 cosas que aún no se pagaron. Si yo quisiera saber hace cuántos días que esto no se pagó, ¿cómo lo harían? ¿En Excel o cómo lo pensarían? Contar días, creo que es la fórmula, ahora no me acuerdo. Algo así. Ujú. Em, Está bien, yo la o, conocía contar días, pero o te una creo. diferencia o como una resta entre fechas, ahora no me acuerdo cómo era. Bien. Pasa que ahí, claro, no vas a En, tener Ex- como fecha de eh, pago, eh, no, eh, no está vacía. Tienes que crear una en columna, Excel, si ¿no? nosotros tenemos dos fechas, por ejemplo, tenemos hoy, que es 13 del 12 del 2024, ¿bien? Y la fecha, no sé, 1 del 12 del 2022, si yo hago símbolo igual en una celda nueva y pongo una y resto la otra, me da los días Claro, directamente. O sea, lo que estamos perfecto. haciendo es restar estas dos. Mucho más fácil, sí. Mucho más fácil, sí. Ahora, si yo quisiera saber la cantidad de días que esto está impago, ¿cómo haría? Una nueva columna, ¿no? Sí, una nueva columna. Claro, una nueva Pongo columna claro, que días, tendría que tener la fecha de hoy, ¿no? Días. Para, sí, días sin pagar, ¿no? Pongámosle Ujú, sí. igual. ujú. ¿Cómo ponemos la fecha de hoy? Eh, Hoy, Nosotros si queremos, hoy es, nosotros si queremos, hoy, hoy, ¿no? ¿no? sí, Hoy. es No me today, acuerdo. sí, es today. Ahí. Sí, sí. Bien. Nosotros si queremos escribir una fecha en específica, porque nos están pidiendo, ok, quiero saber todas las cosas que se pagaron a partir de el 5 de agosto del 2023, porque alguien le pintó, ¿bien? Hacer ese estudio, pero fue una fecha clave que asumió un nuevo secretario. Nosotros si queremos escribir una fecha en Power BI de escritorio, que es el tema que viene acá, ¿bien? Lo que hacemos es función date, que es fecha en inglés, ¿bien? Y nos dice, bueno, la fecha que vas a escribir, ¿qué año va a ser? 2024. ¿Qué mes? 12. ¿Qué mes? ¿Qué día? 13. Cerramos paréntesis y esto nos va a devolver para todos los registros 13 del 12 del 2024. Claro. El día de mañana va a ser 14 y va a seguir siendo 13 del 12 del 2024. O sea, ¿por qué Mm, no pusimos la función today? ¿Me explico la diferencia? Sí, sí, sí. claro, sí. La escribimos Se mal. marca el periodo. Entonces, ¿qué sería lo más correcto? Reemplazar esto por Claro. Sí. Que hay que actualizar cada día. eso. Y ahora, al igual que en Excel, ¿cómo le restaríamos la otra fecha? Menos, ya no sé, universidad Y la Y, espacio, el nombre de la, linda, y la y el nombre, de columna fecha, esto, se llama venga. Bueno, fecha de fecha. imputación. bien, fecha de imputación. Y apretamos Enter, ¿no? Sí. ¿Qué ven acá? Ah, Ujú. Mm, no, Lo que no contó los días, que te trae una claro. fecha 1900. Quizás puede llegar a ser que el dato esté bien, pero Pero quizás hay que falle otra hacerlo cosa. un... Quedó, ay, estoy viendo en la... Y pero no le tenemos que cambiar el formato ahí. Claro. Vamos, seleccionamos la columna, Ah, sí, Ahí le tipo de puse, datos, claro, sí, para que pueda. número número entero. entero ya debería dar. Enviar tipo de datos, Ahora Para bien. sí, enviarnos y hacer. ¿Qué les parece? ¿Bien? Sí. bien. Bien. Em, Ahora, yo, por ejemplo, eh, quiero agarrar y ver, me voy a adelantar un poco, porque una sola clase tenemos de objetos visuales, Sofi. Esta es la cuarta, la quinta. Sí, ¿Cómo? En pero la una cuarta sola y en la clase de queda. quinta, sí. Esta No, ya es esta ya es la cuarta. esta es la cuarta. sí. Sí, en la quinta Así son que, objetos visuales y después la sexta es de repaso.
Bien, entonces vamos a adelantar un poquito con Mm, los objetos visuales. Bien. Yo, por ejemplo, voy a vista de informe, ¿no? Quiero una tabla que me muestre todas las órdenes de pagos impagas, ¿no? ¿Qué tendría que seleccionar? La tabla, ¿no? sí. Voy acá, selecciono tabla. Acá pongo la descripción del pago, ¿bien? Y acá estamos viendo un sinfín de órdenes de pago. ¿Por qué? Porque están todas. Mm. Si yo quisiera solamente ver las que todavía no se pagaron, ¿qué debería hacer con esta tabla? Tienes que tener el otro campo, ¿no? El que se generó recién. Sí, ese Ah, campo no va a servir después, pero yo debería filtrarlo. ¿Bien? ujú, Fíjense que si nosotros seleccionamos una tabla y le agregamos, por ejemplo, la variable estado, ¿bien? A esa tabla, estado del pago, acá tengo las que están devengadas, pagadas, canceladas. Fíjense que Ahí cuando filtras hacen clic por en una pago. tabla y acá tienen una solapa de filtros que se esconde, ujú, acá podemos seleccionar estado del pago y solamente poner las devengadas. bien. Entonces así tenemos como un informe de todo lo que se devengó que todavía no se pagó. Hasta acá estamos bien. Sí, sí. Sí. Ahora, qué larga que es esta descripción de pago, por Dios. Ahora, si quiero sumar Y la si cantidad de quisieras, días, ah, decime. Estoy no, si querías así resuelvo. tener allá arriba, viste, donde pusiste promedio de medida, puedes tener una medida de cuántas son, para que, no Obvio, sé, obvio. Perfecto, ahí la hacemos, porque ¿les ¿Cómo? parece? si no, no podés saber cuántas son. Algo Justo es resumido mediano, sí. justo la siguiente filmina. Ah, bueno, Era que sos oportuna. sí. Fíjense. Vamos a ver un poquito de contenido teórico, ¿les parece? Hasta acá Sí. Bueno, vimos la función today, la función año, la fecha construida, vimos los textos. eh, Acá lo que pasa es que es tan largo el contenido que me pueden dejar hablando 2 días que no terminamos. Pero en realidad es contenido a demanda. Lo que les importa es que aprendan a qué diferencia hay entre columnas, qué diferencia hay con medida, cómo escribir, dónde buscar la información. eh, Así que venimos bien. Ok, vamos con Calculate. Calculate es una de las funciones más potentes. ¿Vieron el sumar sí, el contar sí, el producto sí de Excel? sí. Sí. Bueno, todo esto se resuelve con Calculate, acá. Son todas las equivalencias, o promedio sí, todo se resuelve con Calculate. El Calculate lo que hacemos es poner la operación matemática que vamos a hacer, que va a ser contar, sumar, y después el filtro. ¿Bien? Yo, por ejemplo, quiero contar las órdenes de pago. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo resolverían? ¿Como una medida o como una columna? Y como una medida, Porque tengo que Sí. contar entre varios registros. ¿Ven claro. la diferencia? Una Ujú. columna es cuando queremos hacer una operación particular para cada línea y Ujú, queremos que quede guardada en la Sí. base. En cambio, una medida es cuando quiero hacer un cálculo integrado de varias líneas, que no tiene sentido hacerla línea a línea. ¿Bien? Bueno, vamos a una medida. Fíjense que ahora hice clic acá, en otro lado. ¿Cómo lo llamamos? ¿Conteo y pagos? ¿Les parece? sí. Bueno, Bien. Escribimos calculate, la seleccionamos. Y nos dice, permite evaluar una expresión en base a un contexto modificado por filtros. Medio jeringoso, Mm, ¿no? sí. Pero dicho a lo gaucho, es hago una cuenta filtrando algo. O sea, con algunas consideraciones. Hago una cuenta con algunas consideraciones. ahora ponemos Si yo, con la condición.
Sí. Ponemos que dice acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? ¿Qué es la Y, operación que vamos a hacer? y que Contar, estado de sumar, pago, promediar, Sumar, no, sumar. sumar. eh, o contar. Contar o más. contar porque este es texto, ¿no? Claro, contar. Nosotros vamos a buscar la función count, ¿bien? Y count, sí o sí, tiene que tener una variable que siempre esté llena, ¿bien? Yo, por ejemplo, si agarro la descripción, fíjate que acá hay una descripción del pago vacía, porque el tipo que la cargó en SIGAF no le puso ninguna descripción. Esto no me lo va a contar. Entonces, ¿yo qué podría contar? Por ejemplo, la columna de estado, que vimos que está siempre llena, Sí, sí. o el ID de la orden de pago. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir pago, vamos a ver las columnas que tengo acá, y créanme que la columna número de formulario siempre está llena, la columna de estado siempre está llena. Hay que hacer un análisis del dataset y ver eh, qué parámetro tengo que contar, que sé que siempre está lleno. Así que en este caso vamos a agarrar el número de formulario, ¿bien? Bien. Cierro. Si yo, este conteo impago, aprieto Enter, así como está. Pincho sobre el lienzo, hago una tarjeta y busco conteo impagos y la arrojo, me está mostrando 13.000 impagos. ¿Por qué me está mostrando este número? Mm, Y voy a la base de permiso, Ah, voy a la base de sí, pagos, sí. tengo 12.785 registros, me está mostrando todos, Todos, pero claro. Claro. ¿qué faltaría Pero todos agregarle? están. El filtro, que sean Como que sí, Estado de pago, claro. exactamente. impago. Claro, fíjense acá que de vengados yo tengo solamente 72, ¿ven acá abajo? Sí, Ese es el número que deberíamos llegar, ¿no? claro. Si vamos a visto el informe, vamos a a la medida de conteo, y acá, ¿qué es lo que decía nuestro querido PowerPoint? Que luego de la operación, nosotros podemos agregar la cantidad de filtros que Ah, de queramos separados por filtros. coma. Claro. Sí. El contexto, ¿no? La condición. Entonces, antes de cerrar el calculate, coma, me dice estoy en el filtro 1. Ok. ¿Qué es lo que vamos a filtrar? ¿Qué es lo que vamos a contar? Acá los escucho. Las escucho. Porque resulta chica. Vamos a Tenemos contarlo. que contar los estados de pagos de vengados, ¿no? Bien, entonces buscamos estado del pago. Pago. Bien. Permiso. Estado del pago. Y acá, ¿cómo le especifico que sea igual a devengado? ¿Cómo se Entre imagina? comillas. Sí, texto, ¿no? mm, Sí, pero antes tengo que decir igual, acá no sé, tengo que ah, poner igual acá. claro, Igual a devengado. bien. Mm, Bien, entonces estoy diciendo, ok, lo que voy a hacer es contar los números de formularios que están en estado de devengado. Y cierro. Ahí ¿Y está. qué les parece? ¿Estamos? Haría. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, ver la cantidad de impagos por municipio, ¿podríamos hacerlo Sí, con este también. modelo? A Sí. ver. Tendría que ser como Hacemos rápido. un gráfico también. ¿Qué gráfico se imaginan? De barras, Bueno, Con vamos a elegir municipios. este. así Busco la barras variable encima. municipio, Ujú, ¿no? Pongo sí. la variable municipio de la Ujú. base de obras, ¿bien? Porque cada pago está asociado a una obra, ¿bien? Le pongo en el eje Y, ¿bien? Y luego pongo el Sería toda conteo la de medida. impagos en el eje X. Sí, el conteo de impagos. Y acá está el conteo de impagos, ¿bien? Bien. Si ustedes pinchan en un gráfico y van a la parte de formato, acá en visualizaciones, se abre todo un universo de sensaciones, donde cada objeto visual tiene como distintas secciones, ¿no?
imagínense que una tarjeta no Claro, tiene eje X, no tiene eje Y, ¿no? Una claro. tabla no tiene. Entonces, dependiendo del tipo con el que estemos trabajando, que se ve acá en la sección agregar otros objetos visuales, que son todos estos, cuando nosotros vamos al pincelito, podemos modificar ese gráfico. Para ponerle distintos colorcitos, eh, agregar, cambiar los ejes, demás, Tipografía. ¿no? Genial. Yo voy a poner etiqueta de datos porque es algo clave. La etiqueta de datos es como el número, ¿bien? ¿Qué vende raro acá? Mm. Lo agarrando. Pero En blanco, Que hay, está muchos. como, bueno, eso es una cuestión de las bases que yo descargué, ¿bien? Hay Claro. muchos pagos que están vinculados a una obra que no están en la base de obras. Entonces, cuando quiero Ujú. buscar el municipio, no encuentro nada. No te lo traes. Entonces, eso es cuestión de, ustedes cuando van trabajando se van viendo con estos blancos, ¿bien? Pero es eso. Hasta acá Sí, venimos bien. sí, sí, sí. Por ejemplo, función calculate, lookup value, related, tabla calendario. Ok. Antes de seguir, porque hay un tema que no está, que me parece que es muy oportuno, vamos de vuelta a la parte de tablas, ¿no? Y póngale que mi jefe me dice, ok, quiero que me alarme las cosas que no se pagan hace más de 20 días. ¿Bien? Entonces, yo para eso lo puedo resolver como columna, lo puedo resolver como medida, se puede resolver como ambas, pero vamos a Ujú. hacerlo como columna mejor para ver. sí, con Ah, columna. como Vamos columna, a, que ca- después puedes sumar y vamos a, vamos a, sacar. claro, vamos a categorizar cada uno de estos pagos que no se pagaron, 72, en alarma o está bien. ¿Vale? Un semáforo, Bien, digamos. Entonces, sí, un semáforo. Vamos a la nueva columna, ¿bien? Vamos a poner alarma impagos, ¿bien? ujú, Cuando nosotros queremos hacer una evaluación lógica en cualquier lenguaje de programación, bueno, entonces, evaluación de lenguaje de programación, ¿no es? Siempre la función vedette, digamos, es sí. Si ocurre tal cosa, dame un resultado. Si Mm, ocurre tal otra, dame otra. ¿Bien? sí, La función sí es if en inglés. ¿Bien? sí, Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a darle a esta función que haga una evaluación lógica para que si se cumple, devuelva tal cosa y si no se cumple, se devuelva tal otra. ¿Me expliqué? sí. sí, Entonces, lo que vamos a preguntarle es, si los días sin pagar son mayor a 20, poneme alarma. Caso contrario, poneme OK. Entonces vamos acá, Bien. días sin pagar, ¿bien? Lo seleccionamos. Es mayor, disculpen, tengo el teclado en cualquier idioma. Tengo que cambiar acá la configuración a español, creo, o a inglés. Ay, Dios, esto me mata. Bueno, voy a buscar el piquito de Google. Piquito mayor, piquito mayor. Ya. Tengo como personal que la estoy usando hace poco. Bien. Si los días sin pagar son mayor a 20, coma, alarma, entre comillas, ¿no? Si no, coma, ok, y cierro. Genial. bien. Eh, ¿Hasta acá alguna duda? No, no, está bien. No, buenísimo. Me parece súper clave que vean esto del if, porque Listo. se usa un montón. Sí. Eh, se usa un montón. Ahora, si yo quisiera acá solamente mostrar los impagos con alarma, ¿qué podría hacer? Una tarjeta también Mm, que te permite, primero habría, a ver, sí, sumar primero
los que están con alarma, digamos. Hacer Claro. una movida Podemos, primero, ¿no? si quieren, podemos modificar Un esta medida, filtro. Mm, modificar esta medida y agregarle un segundo filtro, o podemos hacer una medida nueva. ¿Bien? Vamos a claro. nueva medida, voy a poner conteo impagos alarma, ¿bien? Y acá les voy a enseñar un truquito como para que no sea tan complicado. Si yo pongo calculate, ya puedo usar la otra medida como para no estirar todo de vuelta. ¿Me explico? Sí. Puedo poner Sí. conteo impagos y después esta filtrarla como segundo argumento, porque acá ya lo que me está haciendo es contarle la base de pagos lo que está en estado de vengado, ¿bien? Y además, quiero que me ponga que la alarma, me parece, diga alarma, ¿no? Igual a alarma. ¿Está acá bien? Sí. Bien. Apretamos Enter, copiamos y pegamos el objeto, yo copié y pegué, y ahora voy a cambiar, voy a borrar este conteo de impagos y voy a poner conteo de impagos alarma. Em, ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Un ejemplo que quieran Mm, ver? Te hago una consulta, Germán. Yo veo que ahí, por ejemplo, antes cuando hicimos o cuando hiciste una primer cálculo de medida, había sido a la herramienta de tablas, nueva medida. Veo que acá también, o sea, se puede hacer directamente estando en la vista del tablero o en la vista de Sí, visualización del exactamente. tablero, ¿no? Bien, Tanto las buenísimo. medidas como las columnas, como la tabla, las podemos hacer donde queramos, de las tres secciones. Espectacular. Ah, bárbaro. Bien. ¿Bien? Yo por lo general cuando hago columnas trabajo acá, para poder ver el resultado, Claro, Claro. exacto. y cuando hago medidas, la hago acá. Pero bueno, no sé, Claro, es es más cuestión de fácil. práctica, yo creo que uno es más práctico, ¿no? Bien, bien. Bien, ¿seguimos con el contenido? Vamos. Sí. Bien, un ejemplo de la función calculate. Bueno, lookup value, ¿bien? Busca. Eh, bueno, lookup value, vamos a hacer algo, vamos a romper esta relación, ¿bien? Bueno, vamos a primero ver el relative, ¿bien? Que es una especie de buscar B en Bien. Power BI, Mm, que digo, bueno, voy a buscar un dato de otra tabla. Yo, por ejemplo, por alguna cuestión, en la base voy a ir acá a entrega de viviendas, ¿bien? Necesito saber acá el nombre de la obra, ¿bien? Y yo ya la base de entrega de viviendas la tengo en la base de obras, el nombre de la vivienda. Y está conectado por el ID, ¿bien? Entonces, si yo quisiera hacer un buscar B en Power BI y traerme el nombre de la obra por este ID, puedo hacer una nueva columna, pongo descripción de obra y uso la función related como relacionando. Fíjense que related dice, devuelve un valor relacionado de otra tabla. ¿Bien? Entonces me pide qué valor querés, yo digo, quiero la descripción. ¿Bien? Cierro. ¿Alguna se entendió? sí, sí. Fíjense que nosotros cuando hacemos un buscar en Excel tenemos que como sumar muchos argumentos, ¿viste? Acá Claro. es más Bien. sencillo, porque como esta tabla con Claro. esta está relacionada con la ID SIDU, con la ID de obra, ¿bien? Directamente busca el valor por ese. ¿Me explico? Bien. Sí, sí. Sí. ¿Qué pasa si yo quisiera traerme de la base de obras? Vamos a la base de obras, vamos a hacer inverso ahora, ¿vale? Sí. Me quiero traer las viviendas entregadas a esta base. ¿Cómo haríamos? Nueva columna, Y sí.
viviendas entregadas, ¿no? Sí, Vamos por related, sí, related, sí. related, y vamos a la base de entrega de viviendas. Mm, ¿Me aparece la base de entrega de viviendas en el buscador? No, No, porque no están relacionadas. no tenés la relación. Claro. Sí, está la relación, pero ¿qué Ah, está pasando? Ah, ¿Se acuerdan cómo era la relación entre la base de obras y la base de entrega de mm, viviendas? Era único, Uno era a uno, todas o no uno, una. claro, no Una estaba, no varios, era ¿no? doble. Mm, Tenés que Porque darle había, la función a ambas, ¿no? no, vamos a hacer clic y que se rompa. Vamos a ver el modelo, ¿bien? Está, Fíjense que acá el ID de obra está una vez y acá el ID de obra está dos veces o más. Está repetido. ¿Por qué habíamos dicho que estaba repetido? Porque una misma obra puede tener varias entregas. pero, Tiene una obra de 20, entregas 10, entregas 10. ¿Bien? Si yo le digo a Power BI, buscame el valor de la columna de entrega, me va a decir, che, el ID de obra está dos veces. ¿Cuál te traigo? ¿El primero, el último, la suma, el promedio? No te puedo hacer un buscarme. Porque como está repetido el valor, no sé entre cuál decidir. ¿Me explico? sí, correcto. Entonces, la función related solamente se puede usar cuando de una base vamos a buscar información a otra y la relación de donde vamos a buscar el dato Sí, está a uno sola vez el dato. ¿Me explico? sí, uno a uno. Entonces, si nosotros quisiéramos traer la cantidad de viviendas entregadas y entendemos como que el dato correcto es la suma, vamos a poner sum, meta, y cálculo, y disculpe, porque tiene que ser centrado. Déjame desmontar. O sea, hay que especificar un cálculo. Cuando nosotros vamos a buscar una información de una base que está información a varias, sí o sí tiene que hacer una operación matemática, porque no puede traer el dato porque cuenta más de una repetición para la conexión. ¿Me expliqué? Sí, Mm. Bueno, pero bueno, acá en este caso dijimos, bueno, quiero que me calcules la suma de la meta. Si yo no le pongo el calculate, no va a evaluar como por la relación que está conectada y me va a traer todas las metas totales. En cambio, cuando le coloco calculate, va a decir, ok, esto está unido por el ID, para cada ID te traigo la suma de la cantidad de entregas de cada vivienda. ¿Me expliqué? sí, sí. Muy bien. Y vamos a ver los últimos dos temas. Vamos a romper esta relación, ¿les parece? Vamos a ir a la vista del modelo, clic derecho, eliminar. A veces nos vemos con el caso de que tenemos 5 o 10 tablas y se complica el modelo de relación y no podemos conectar las bases y tenemos que traer el dato sin necesidad, con la salvedad y con el cuidado de que las bases no estén conectadas. ¿Bien? En ese caso, si yo vuelvo a la vista de tabla y voy a entrega de viviendas, fíjense que acá esta columna se rompió. ¿Bien? Porque me dice, no existe una relación entre las bases. De todas formas, existe una función que se llama lookupValue, que es buscar valor, que me pregunta, ¿qué columna querés traer? Ok, quiero traer la descripción de la obra. ¿Bien? Coma. ¿Por qué valor querés buscar? Bueno, quiero buscar por el ID de obra. Coma. ¿Y qué valor de la base actual querés comparar con el ID de obra? Y el ID SIDU. O sea, quiero que me busque por esta ID de la base en la que estoy parado a este ID y cuando me encuentre el valor me traiga la descripción. Cierro paréntesis. ¿Me expliqué? El lookup value es una función que usamos para traer valores de otra base sin necesidad de que estén relacionadas. La función related es una función que usamos
que ocupa menos espacio en memoria, que se puede usar para traer valores de otra tabla, si es que está la relación hecha. ¿Bien? Sí. Ujú. Bueno, acá está lookup value, related, y vamos a ver tablas, y después vemos un par de consideraciones, y, nos quedamos los últimos 10 minutos para consultar. ¿Bien? ¿Se entendió ahí el Eh, Luca Palio? Porque ninguno. sí, O quedó sea, No, medio no, medio. sí, ahí explico la diferencia, que es sí, para traer valores de una tabla que no está, cuando no están Relacionado, relacionadas. bien. exactamente. Mm. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a ver tablas, ¿bien? Vamos a vista de tabla, y vamos a la opción herramienta de tablas, y vamos a la opción nueva tabla. Muchas veces lo mejor es trabajar con una tabla calendario. ¿Bien? La tabla calendario permite colocar el nombre del día, el día de la semana, no sé, la semana del año, en una tabla donde los registros sean chicos, o sea, no haya muchos registros, y no se haga el cálculo en tantas tablas, en tantos registros. Ahí voy. Porque ahí tienen que saber para qué la utilidad de la tabla calendario. Al igual que en las medidas y que en las columnas, las tablas se hacen con el mismo formato. A la izquierda del símbolo igual le ponemos el nombre de la tabla, como poner calendario, prueba, y a la derecha tenemos que poner la función. La función calendar te pregunta, bueno, queremos hacer un calendario desde qué fecha hasta qué fecha. ¿Bien? ¿Recuerdan cómo especificamos una fecha? Date. Year o date. Ah, Con date, ¿no? Sí. Date, muy bien. vamos a poner desde 2020, el año 2021, el mes 1 del día 1, coma, hasta hoy, ¿no? Bueno, vamos más lento. Luego de especificar la fecha de inicio del calendario, a la derecha tenemos que poner la fecha de fin, después de la coma, ¿no? Y acá podemos o especificar una fecha o poner a una fecha, por ejemplo, ahora, yo podría, fíjense que acá cada fecha está una sola vez, ¿bien? Cada fecha una sola vez. Y yo podría agregar una columna con el día de la semana, del año, con la semana del año, no sé, la semana 32, la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4. Puedo hacer un trazo de columnas y me ocuparía menos espacio en memoria porque lo estoy haciendo en una tabla chiquita. Si yo voy a ir a la base de pagos, por ejemplo, estaría calculando en cada una de estas fechas, siendo que son 13.000 registros, y ocuparía un trazo de espacio en memoria. ¿Me explico? Por eso es óptimo a veces hacer tablas calendario. No Sí. es necesario igual, ¿eh? Y después, una vez que hago la tabla calendario, voy al modelado, uno por fecha de imputación, me dice, ok, cardinalidad de varios a uno, porque en esta tabla está cada fecha una vez y acá está repetido, porque hay pagos que se imputan el mismo día, jugarlo, y uso la tabla calendario. Pero fíjense que cuando yo ahora voy a vista de tabla, busco en datos la tabla calendario, yo al hacer esta medida lo que estoy haciendo es generando una tabla nueva, que si se fijan, tiene una calculadorita. ¿Bien? Y así tablas hay un montón. Hay un montón de tablas que no necesariamente son de fechas. Hay tablas que son sumarizadoras, que toman de referencia a otras tablas, que exceden un poco el contenido del curso. Quizás con el trabajo que tengan que hacer ustedes pueda surgir la necesidad de ver alguna. Pero bueno, es solamente a título de curso inicial entender que uno puede generar columnas, medidas y tablas. ¿Bien?
Vamos a hacer el cierre de la clase, y nos tenemos los últimos 10 minutos. Las relaciones entre las bases serán clave para poder realizar análisis y cálculos sintácticos. Es clave que estén las relaciones hechas, porque si no, no puedo sumar, no puedo usar el calificador de otra tabla. Por ejemplo, no podría haber contado la cantidad de impagos por municipio. Deberemos asegurarnos que sean entre dos columnas que contengan el mismo dato, incluso con igual formato. La función calculate nos permite adicionar filtros a una operación. Además, se suele utilizar para traer un dato de una tabla determinada. Si el modelo existe en registro que contiene fechas, se recomienda siempre crear tablas de calendario, ya que permiten hacer análisis temporales completos. Bien, dejo de compartir y quedo para las dudas. Como alguna consulta de la entrega, la preentrega, la primera entrega, la entrega final. Sí. Ahí pensaba, digo, bueno, hagamos un repaso de las cosas que por ahí nos Tú, habían dale. quedado pendientes. Por un lado, bueno, no sé si hiciste lo de desagregar años, pues yo en un momento me tuve que Sí, ir. Desagregar sí, años lo ya lo de. hiciste, para que quede Sí, la columna con el año nada más. sí. Bien, después de última podríamos ver el tema de hacer tipo un concatenar con más de dos columnas, que Viviana Bueno, había preguntado eso, no sé si... Claro, yo tengo que hacer un concatenar con 4 columnas, de las cuales 2 son numéricas y 2 son de texto. O sea, en el bien, Excel lo puedo hacer bien, pero acá no me sale. vamos a ver eso. Bueno, ¿Qué les parece si hacemos un Excel desde cero? Vamos a poner, por ejemplo, ID 2, no municipio, localidad, era algo así, ¿no? sí, eso sí, en el Excel yo lo puedo hacer, pero después lo tengo que traer, lo tengo que incorporar, o sea, en una tabla sí lo puedo hacer, pero en otra tabla lo tengo que hacer acá. Y es acá cuando yo no pude hacer esa aplicar esa fórmula. Bien. Pensé que me iba a ser más sencillo como el Excel, pero no. Eh, Porque yo yo soy no de sabía si Monte, por hacerlo en eso. Power Query o hacerlo en la tabla, o sea, usar DAX o A. Me parece que, de acuerdo a lo que vos me dijiste, estuvimos viendo en este momento, es mejor hacerlo en la tabla, o sea, crear una columna y Ujú, hacer esa relación, bien, pero siempre en Concatenate me da la opción de hacer solamente dos campos nada más. claro, exactamente. Vamos a Y ver me cómo lo da podemos error. resolver de las dos formas. Bien. Sí. Yo acá voy a Ah, poner formato tabla porque, bueno, pues soy bastante maniático en formato yo. Supongamos que estas son las cuatro cosas que tenemos que tener, ¿bien? sí, Son mm, dos números y dos textos, ¿no? sí. Vamos a guardar el Excel, ejemplo, que tenemos, lo guardar acá en el escritorio. Y ese tablero lo voy a guardar como ejemplo clase 4. Y voy a abrir uno de cero, así limpiamos un poquito el lienzo. Bueno. Voy a cerrarlo, otro de cero. Informe en blanco, voy a buscar un Excel, voy a importar la información, voy a ir al escritorio. Ah, creo que lo guardé en otro lugar. ¿Dónde lo guardé? Ah, bueno, me lo guardé en el Drive. Me tomar está abierto. Bien, lo importamos, ¿bien?
Vamos a cargar el Excel. Vamos a la tabla, acá en vista de tabla. Y acá tenemos las 4 columnas, ¿bien? Yo no te estoy viendo, no estoy viendo. Ah, eh, discúlpame. No estás acá compartiendo. está. Qué boludo. Ahí va. Bueno, lo único que hice fue importar este Excel, ¿bien? Sí, perfecto. Bien. Lo único que hice. Disculpen que dejé de compartir porque le iba a preguntar, pero bueno, pasó. Si yo quisiera concatenar estos 4 términos que son 2 números y 2 textos, mm, desde DAX puedo ir a nueva columna y poner concatenado, 4 términos, igual. No voy a poder usar la función concatenate porque solamente me deja Ok. poner 2 textos, Dos. pero puedo poner ID, lo selecciono, el símbolo de ampersand, Sí. un guión, el símbolo de ampersand, ID2, copy y pego para hacerlo más rápido, símbolo de ampersand, guión, el municipio, símbolo de ampersand, guión y localidad. ¿Se puede hacer en DAX? Sí, se puede hacer en DAX. También lo podemos hacer desde Power Query si queremos. Nosotros vamos a inicio, transformar datos. Si yo agarro estas 4 columnas, pongo botón derecho y pongo combinar columnas, Ah, qué bueno. pongo separador, personalizado, un guioncito, nombre, ID. Aceptar. Lo puedo hacer también desde acá. También. Creo que es más rápido de Power Query. Sí, me parece que Eh, sí. sí, mucho más rápido. Sí. También, bueno, lo bueno es que te queda grabada la clase y te da las formas. Voy a Claro, borrar sí, este paso perfecto. y si nosotros quisiéramos hacerlo de otra forma más, en Power Query está esta opción que se llama agregar columna, donde Ah, nosotros podemos hacer columnas personalizadas. Vamos a la opción columna personalizada, decimos concatenado, ¿no? Y decimos, bueno, quiero este ID concatenado, de vuelta, con símbolo de la persona, un guión, con símbolo de la persona con el ID2, de vuelta lo mismo. Y como que tenemos muchas formas de resolver lo mismo. ¿Cuál es la mejor, cuál es la peor? No hay mejor yo y peor. intenté hacer esta personalizada, pero me daba error siempre. Ahí, a vos no. Ah, eso sí. Ah, Me muy daba bien, menos error. mal que lo hicimos. Menos mal que lo hicimos. Porque en Sí, y no Power Query entendía por qué. es requerimiento que todo lo que vayas a concatenar sea texto. Ah, ya. Entonces, si vos, fíjate que si nosotros vamos al paso anterior Ujú. y agregamos un paso acá, lo agregaríamos en el intermedio del último y el anteúltimo, ¿bien? Yo acá Sí. puedo cambiar esto a texto, insertar el paso, fíjense que acá se agrega un paso, y cambiar esto a texto. Fíjense que yo lo que hice es, antes de agregar la columna personalizada, cambié todo a texto, finalmente el concatenado Eh, va a andar bien. Bien, pero si yo, pero me van a quedar para siempre las columnas numéricas como texto, porque yo las tengo relacionadas y siempre tengo que trabajar como numéricas. Me parece Sí, que te es van a mejor quedar. lo que aplicaste antes, cuando seleccionaste toda Consulta, la columna y las combinaste. ¿vos Bien. con Sí, estas columnas de número haces cálculos y eso o qué tipo de números son? Y no, porque es un código identificador de entidad bancaria.
entonces tiene que ser numérico. Eh, Para mí ¿no? Sí, podría ir como texto, ¿no? Porque es como un ID. exactamente, Vos no vas a Ah, hacer exactamente. cálculos con ese número. No vas a sumar entidades, el número de ID de las claro. entidades, ni promediarlos. Es como una variable calificativa. Es Nosotros como, tenemos Claro, a veces un montón. por ejemplo, un número de documento. Nosotros los números de documentos, cuando trabajamos con personas, no los ponemos como número, los ponemos como texto, porque nosotros no hacemos una cuenta de perfecto. este número menos este número, ¿entendés? Vos de última haces un Sí, conteo de cuántos DNI tenés o eso, bien. pero no lo trabajás como Está bien. número. Está bien. Sí, sí. No, Por lo ahí único para Así que que voy a bueno, hacer es por ahí un contar distinto en otro paso. Pero bueno, está bien. sí, pero Bueno, lo tengo en cuenta. un contar distintivo lo puedes hacer tanto sobre el Con, como texto. claro. bien. Bueno, Creo que te va a generar bárbaro. menos confusión si lo pones como texto, porque no lo estás trabajando como número en sí. Es un Bien. identificador. Está bien. Es decir, todo lo que Sí, sea es un identificadores, identificador. lo único que tiene que ser número, no sé, son montos, yo qué Porcentajes, sé, bueno, que van como porcentaje. porcentaje, pero cosas que hagas cuentas. Por ejemplo, la cantidad de viviendas entregadas sí va como Eso Sí, número, sí. porque vos haces claro. una cuenta, el total de viviendas de ese proyecto, menos las que entregaste, cuántas te quedan por entregar, ¿entendés? Como un Sí, ejemplo. claro. Ujú, ujú. Claro. Está bien. Pero los otros por ahí te conviene, nosotros todo lo que es así como un distintivo o algo, como un ID, lo trabajamos como texto. Sí. Ah, Por más que bueno. sea un número, Bárbaro. por más que sea un número, Está bien. en el fondo. Bueno, bueno, gracias por la Eh, aclaración. bueno, igual, viernes yo el día de hoy voy a tratar de verlo y contestarte hoy, Sí, o más tarde mañana. Bueno, por la complejidad más que nada de la homologación de las localidades. Eso sí, es lo que más sí, me preocupa. perfecto. Sí, sí, bárbaro. Bueno, Gracias. dejo de compartir. ¿Alguna consulta? Creo que ya estamos, Estamos está, 2 minutos. sí. Salvo que alguien tenga una consulta o algo, bueno, también si alguien necesita por ahí extensión del plazo para la primera entrega o algo que nos avise, así en el aula virtual modificamos eso. Por ahí que nos digan, che, necesito el fin de semana para terminar esta primera entrega o algo, pero bueno, las que están acá ya entregaron, las tres. Las tres que quedaron a la finalización de la clase ya entregaron. Así que no sería el problema. Bueno, estamos atentos al foro. Le vamos a estar haciendo evolución la semana que viene. Que tengan una excelente fin de semana. Y la próxima clase es el miércoles. Bueno, bárbaro. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Yo no sé si Gracias, voy a poder estar en la última, perdón, pero hoy Sofi dijiste que sería ya más de repaso, Sí, así que, bárbaro. sí, la última es Buenísimo. como un repaso general antes de la entrega final, entonces como, bueno, las consultas y por ahí si quedó Claro, algo medio colgado o algo. bien. Yo Sí, cualquier cosa la veo grabada y, dale, tranqui. bueno, Buenísimo. gracias. Listo, muchas gracias chicas Bueno, por chau. participar. Gracias, chicos. Chao, A Ok, ustedes. Que nos vemos. gracias, estén hasta bien. luego. Nos Chao. Chau, vemos chau. pronto. Nos vemos.